Ahora momento de hablar de uno de los temas que también habló ella. Sí. Incluso le respondió a Capitanich y dijo que sean solidarios ellos y que dejen de robar. Claro. Con respecto al impuesto a las ganancias. Por eso ya tenemos a Fabián de Besa. ¿Cómo va nuestro columnista de toda la semana? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Todo bien. Y a no Martín está Tucá, solo, claro. que vino como ¿Qué invitado. tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias. Para entender un poquito más acerca del impuesto a las ganancias, ¿no? Exactamente. Y el debate que ya está instalado. Sí, por supuesto. Y además, como siempre ocurre con el medio aguinaldo, ocurre que como el impuesto a las ganancias, ahora lo va a explicar un poco más Martín y vamos a tratar de ir un poco más adentro en esto de la filosofía del impuesto a las ganancias. Sí. Si se puede hablar de filosofía. Pero técnicamente, digamos, yendo a lo práctico, la filosofía se la dejamos a Capitanich. Nosotros vamos a lo práctico. Sí. Ahora viene el medio aguinaldo. El impuesto a las ganancias es un impuesto que se computa anualmente, entonces aquellos trabajadores se les hace un cálculo en función de lo que ganan durante todo el año. Como el aguinaldo aumenta, incrementa ese volumen del sueldo, ocurre, o puede ocurrir, o va a ocurrir, que va a haber trabajadores que le van a quedar retenido en concepto de impuesto a las ganancias, entre un 33 y un 77% de lo que corresponde de medio aguinaldo. Es decir, Claro. cobran 100 más el medio aguinaldo 150. Bueno, 30 o 45 o 40 le va a quedar, digamos, no lo va a ver. Va a pasar por arriba, digamos, va a ser una especie de situación contable nada más. Lo va a ver en el recibo que pasó, pero él nunca le llegó a su bolsillo. Eso es lo que va a ocurrir en diciembre con esto del impuesto a la ganancia. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ha llegado a este extremo? Y después la segunda consulta que le vamos a hacer a Martín tiene que ver con esto de la filosofía. Él es un hombre que ha estudiado economía del comportamiento, digamos, va un poquito más allá de lo que son las cuestiones coyunturales y nos queda esta incógnita de qué quiere decir esto de la filosofía. A ver, del porque impuesto a la ganancia. tenemos unas plaquitas para compartir antes de Martín con respecto a lo que... Sobre filosofía. Sobre lo de la filosofía que marcaba Capitanich. ¿Están las placas? Ahí está. Esto dijo Capitanich, Consideramos que es filosofía... Filosófica e ideológicamente necesario cobrar impuesto a las ganancias. Filosófica e ideológicamente. Sí. Veremos. Habló también acerca de la moral, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra declaración hay? Ahí tenemos, Axel Kicillof, el ministro de Economía. Es una contribución solidaria de los trabajadores que más ganan al Estado. Y tenemos la respuesta, por supuesto, del líder de la CGT opositora, de Hugo Moyano. Que dijo que la provincia tiene un límite, la prudencia, ¿no? Tiene un límite, faltan el respeto a los trabajadores, son marxistas con la plata de los otros. demás, claro. Y de ahí entonces el anuncio de los próximos quizás paros que se vengan, Está ¿no? advirtiendo Moyano y hoy ya ha habido declaraciones de Luis Barrio Nuevo, que está en contacto con Caló incluso para tratar de hacer una protesta en contra de esto del impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, ¿qué hay, Martín, de esto, de lo que recién marcaba Fabián? ¿Cuánto es cierto? ¿Cuánto está inflado quizás por algún medio opositor o por los líderes de las CGTs disidentes y demás? ¿Y cuánto hay de Sí. real, del salario del No, trabajador? lo que pasa, el problema que tiene de ganancias es que es un impuesto muy visible. A diferencia de otros impuestos, no es el peor de los impuestos. De hecho, si uno tuviera que decidir qué impuesto bajar primero, probablemente tendríamos que pensar primero en el impuesto inflacionario, segundo en el IVA, tercero en ingresos brutos en la provincia, que es un impuesto recontra retrógrado, súper subdesarrollado. Y en última instancia, el impuesto que en realidad es el que más se cobra en todo el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, que es el impuesto a las ganancias, porque es un impuesto que permite que paguen proporcionalmente más los que más ganan. El problema es que es muy visible. Entonces, vos cuando te comprás, por ejemplo, cuando le cargas 50 pesos al celular, no te das cuenta, pero estás pagando 27% de IVA. Los servicios pagan 27% como celular. Entonces, una familia que se gasta 10.000 pesos por mes de impuesto a valor agregado, probablemente entre las distintas alícuotas termina pagando cerca de 2.000 pesos por mes. Claro. De IVA. Lo que pasa es que en no la es factura visible. no viene. En la factura, Además, pero no claro, viene. va a pasar lo que decís vos ahora. Viene el recibo, yo ya empecé a sacar cuentas de qué voy a pagar con el aguinaldo.
dije, bueno, listo, ahora me arreglo la casa, arreglo el auto, viene la fiesta, viene la fiesta, resuelvo un problema, que yo ya tenía destinada esa plata y cuando llega, ya está todo el mundo abriendo el paraguas, que va a llegar el recibo de sueldo y a mucha gente le va a llegar mucho menos. Porque el tema del concepto del que más tiene que contribuya, y eso me parece que es el que entra medio en la polémica, porque Claro, ¿qué es en el que más colisión. tiene? Claro. Porque a partir de cuánto, claro. ¿quién considera que vos estás teniendo mucho con Mirá, ese salario? ese es el problema. Supuestamente el que tiene que decidir eso es el Congreso. Este es el otro problema que hay acá. El Congreso, mediante una ley, tiene que decidir cuál es el límite, el mínimo no imponible, a partir del cual se tiene que pagar. Ahora, el problema es que el Congreso hace mucho tiempo que no toca ese mínimo no imponible. Hay una ley, que es la propia ley de ganancia, que dice que el Ejecutivo tiene que ir actualizándolo permanentemente. En un momento se actualizó. Sí, pero ¿Cuándo Hace 2 fue? años. La última vez, en abril de este año, no, del año pasado. en abril del año pasado lo que se hizo fue poner un límite de los que ganaban 15.000 para abajo no pagaran. Pero el problema es que eso fue un límite, una especie de parche, para decirlo muy gráficamente para la gente. Nunca se movieron las alícuotas, entonces ¿qué pasó? Para hacerla fácil, el que ganaba menos de 15.000 pesos el año pasado, hoy no paga ganancias. Pero después ya si ganabas 15.100 el año pasado, ya estás pagando casi lo mismo que el que ganaba 50.000. Es decir, estamos pagando todos prácticamente casi la alícuota más grande de ganancia. Entonces se rompió esa progresividad, esa cuestión filosófica de que el que ganaba más pagaba más. Claro. Prácticamente pagan todo lo Claro. mismo. Lo que es verdad, Fabián, es que hay 1 millón de trabajadores, incluidos, número redondo, 1 millón de trabajadores incluidos en ganancia, de los 20 millones de trabajadores que hay en Argentina. Entonces uno dice, Claro. bueno, es el 5% de los trabajadores de salarios más altos. Ese es el punto a favor del Ese impuesto. es el dato que hay Ese hoy. es el dato, Ese es el sí, dato sí. que hay hoy. Bueno, ahí no coinciden algunos sectores gremiales. Debe tener que ver con la actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. Moyano habla de que casi el 70% de sus trabajadores Exacto. está incluido. Los docentes de la provincia hablan de un 35 o un 40. Ah, claro. Digamos, vos hablás que el 5 del total. Sí. ¿Eso incluye trabajadores en blanco y en negro? Exacto, es el 10% aproximadamente, un poquito menos, es aproximadamente el 8% de los trabajadores en blanco. En el total termina siendo un 5% de los trabajadores. Lo que pasa es que, claro, hay zonas geográficas, por ejemplo, donde se pagan salarios más altos. La gente que trabaja en Capital Federal, todo el mundo gana arriba de 15.000 pesos en Capital Federal. Ahora, si vos te vas al interior del país, la gente que nos está escuchando en otros lugares o incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, hablar de 15.000, 20.000 pesos como si fuera, mucha gente dice, che, pero yo eso no lo gano ni por asomo, Claro, ¿no? ahí sí, esa persona piensa, los que más tienen son los Claro. otros, digamos, no. El problema, hay mucha gente que no el los gana. problema, insisto, acá hay dos cosas. Primero, obviamente uno siempre mira para arriba, ¿no? Uno dice siempre que pague el que gana más. Bueno, mira, si ganás más de 15.000 pesos, estás dentro de los que más ganan vos. Siempre hay uno que gana más para arriba, digamos. Ahora, por otro lado, el impuesto lo tiene que determinar legalmente el Congreso. Entonces la gente, en este tipo de impuestos que se ven tanto y que la gente los ve, obviamente la gente empieza a decir, bueno, yo no lo quiero pagar o quiero ver qué están haciendo con la plata esa. Claro. Y no está clara ninguna de las dos cosas. Entonces, Ahí, volviendo a lo que decía Capitanich de lo filosófico, está también esta cuestión de el esquema inicial que tenía este impuesto, que era que de determinado monto anual en adelante se iba progresivamente en aumento el porcentaje que te retenían de ganancia. Es decir, empezaba con un 9% y termina con un 35%. Pero como eso no se actualizó, todo el mundo, o casi todos los que ingresan hoy a pagar ganancias, entran derecho con el 35%. O la alícuota anterior, pero están todos en los últimos 2 tramos. Entonces se rompió la progresividad. De no pagar nada pasás a pagar directamente Claro. entre 30 y 35%. Se siente Pero ahí muchísimo. está, digamos, ¿dónde queda lo filosófico? Ahí se pierde, digamos, Claro. la idea. ¿Por qué el gobierno no actualiza eso, por ejemplo, que es lo que le llaman la tablita de machinea? Por una razón simple. Primero está mal llamada la tablita de machinea, porque la tablita de machinea era una tabla que puso en el año 99 que recortaba las deducciones. Te decía, mira, si vos ganás plata de ahora, si vos ganás más de 20.000 pesos, no podés deducir a tus hijos, a tu mujer, a qué sé yo, no podés deducir nada. Eso ya se sacó en el año 2008. Ahora, la tabla de las alícuotas, esa tabla no la actualizan. Y una de las razones centrales es que, fíjate, el gobierno lo hizo en abril del año pasado. ¿Y cómo le fue en las elecciones? Claro. Mal. Sí. Entonces el gobierno dice, mira, yo tengo que sacrificar plata. Con esa plata puedo hacer políticas públicas, que es la plata que necesito para hacer políticas públicas, buena parte de las cuales son clientelares. Y además, encima, si te doy la deducción de ganancias o te aumento el mínimo imponible, igual no me votás. Entonces el gobierno dice, no,
no te lo descuento más, menos en un año que no es electoral. El año que viene discutimos de vuelta, vienen las elecciones, probablemente en abril, mayo del año que viene seguramente va a haber otro tipo de movimiento. O sea que con ese razonamiento, digamos, no existiría la esperanza de que haya un cambio ahora de No, último de acá momento. es imposible. De Lo dijo acá, la presidenta el Ya otro estaría día. así, más allá de los paros que se ven. de acá hasta el año que viene es imposible que toquen ganancias. La presidenta dijo, le pidió a los trabajadores un esfuerzo, a los sindicatos el otro día cuando hizo su reaparición pública. Es algo que parece no se va a tocar ahora, por lo menos. Y también llamó, y esto es una cuestión casi política también, al resto del arco político, a la oposición, a decir, bueno, díganme ustedes, si sacamos el impuesto a las ganancias, ¿cómo hacemos para pagar tal cosa, para invertir en tanto? Digo, ese fue el mensaje de la presidenta, que quizás a veces no llega mucho a la gente llega a la economía nada más, ¿no? Claro, bueno, pero ese es un mensaje que no está bien, porque con ese criterio, digamos, la discusión acá es el impuesto. ¿Vos tenés derecho a cobrarlo o no? La verdad que no, porque lo tiene que decidir el Congreso. El Congreso no aumentó las alícuotas y en la realidad hay mucha gente pagando que no tendría que estar pagando. Esta es la realidad concreta. Después discutimos si está bien o está mal. Uno dice, bueno, pero no es gente que tendría que pagar porque gana un poco más. Bueno, filosóficamente sí, pero legalmente en realidad, la verdad es que no tendría que estar pagando, porque es el Congreso que tendría que decidir quién paga y quién no En paga. el resto del mundo, como decías vos, perdóname, Fabi, en el resto del mundo, como decías vos, sucede así, Sí. lo resuelve el Congreso y se paga en Por gran parte supuesto, del mundo. acá lo que rompió todo es la inflación, porque la inflación hace que vos parece que ganas mucho con la ley vieja de ganancias. Vos, entonces, una persona que gana 15.000, 16.000 pesos, uy, mirá cuánta plata Era gana. mucho el año No, pasado. 15.000 Ya pesos. ahora no es un gran sueldo. 15.000 Exactamente. pesos. Es decir, la persona que con mucho esfuerzo y sacrificio llega a ese salario, también tiene derecho, digamos, a querer ahorrar algo. Sí, también digamos. vamos a ¿Cómo es? decirlo, también seamos prudentes con esto, porque hay muchísima gente en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ganando mucho menos de 15.000 Sí, pesos también. sí, Entonces, sí, sí, los a salarios veces de la nosotros provincia hablamos de son- 15.000 Sí, claro. pesos con los salarios que por ahí ganamos nosotros o que se pagan en la ciudad de Buenos Aires y mucha gente del interior dice, che, pero ustedes están hablando de un mundo que nada que ver con nosotros, ¿no? Hay mucha gente también que gana menos que eso. Entonces, Pero por supuesto, hay protestas todos los días, médicos, estatales, Claro. docentes. Sí, en realidad el promedio del salario en la provincia de Buenos Aires está en 5.500 Claro, pesos. el mínimo, sí. Esa es la... Claro. Pero bueno, lo cierto es que... Bueno, pero hay docentes que también se están quejando, digamos, de este tema del impuesto a las ganancias. Sí, bueno, porque con poco más de 2 cargos Claro. y un poquito de antigüedad ya llega. Claro. Ya Y llega. bueno, y no son ricos. No, claro. Y no, es que no es un laburando impuesto a la 12 horas. riqueza, el impuesto a las ganancias esto también hay que desmitificarlo. En realidad está mal llamado, hay un problema hasta semántico con el impuesto, porque este impuesto en todo el mundo existe con el nombre impuesto a los ingresos. ¿Sí? Si a vos te ingresa un poco más que lo necesario para vivir, bueno, tenés que colaborar un poco más. Si te ingresa un poco menos de lo necesario para vivir, es el gobierno el que te tiene que dar. Este es el principio general. Por eso tiene que haber transferencias para los hogares más pobres y los hogares que tienen mejores ingresos tienen que ser los que contribuyen, Claro. ¿no? Ahora, no es un impuesto a la riqueza. Para eso tenés un impuesto como podría ser bienes personales. Claro. Que un impuesto vos tenés, claro, pero... Digo, en un country tengo 2 4x4, Exacto. Este es, una casa en la este es costa. un impuesto a los ingresos, básicamente. Entonces, bueno, los que tienen más ingresos, supuestamente tienen que contribuir más, ¿no? Bien. Así va a terminar el año, entonces, sin modificaciones en impuesto a las ganancias prácticamente. Y bueno, con esta queja que se va a extender seguramente hasta mediados del año que viene, cuando, según dice Martín, y por ahí creo que puede llegar a ser una posibilidad, se vuelva a retocar, porque además se ha retocado cada 2 años. Sí, sí, en En los los años últimos- electorales, digamos. Y Esto no además- tiene mucho misterio. Sí, y además siempre sin la intervención del Congreso, porque el Congreso, ¿cuándo perdió esa facultad? Se dio esa facultad el Congreso al Poder Ejecutivo, ¿no? Esa facultad está en la ley, la propia ley de ganancias. Por eso, la dice que cedió. el Cuando gobierno votaron- la tiene que actualizar. Lo que pasa es que el gobierno se ampara en que supuestamente por la ley de emergencia económica, todavía paradójicamente tenemos vigente, se supone que no se puede actualizar por inflación. Entonces se hacen los distraídos y encima tampoco reconocen la inflación, inflación, o sea, claro. igual estamos en el mismo panorama, ¿no?